Abra su Biblia en Mateo 7 y le damos lectura todos juntos, versos del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Va a esperar a que lo encuentre para que todos juntos, ahora sí le demos lectura a estos versículos. Mateo 7, del 15 al 20. Ahora sí, ya hermanos, ¿estamos ahí todos conectados? ¿Sí? Mateo 7, del 15 al 20, le damos lectura todos juntos y dice así la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis todos juntos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Padre, gracias en esta tarde, porque, Señor, tenemos esta bendición de estar juntos como tu iglesia, tu familia en Cristo, y escuchar tu palabra y también discernirla y ponerla en práctica. Bendícenos y dirígenos y que tu Espíritu Santo siga formando nuestros pensamientos, nuestras voluntades, todo nuestro ser a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén, Padre. Bueno, el título de este mensaje es: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y les compartí que desde el domingo pasado, y en el siguiente mensaje que dé, estaré hablando de uno de los temas más importantes para el pueblo evangélico, porque hay que evangelizar a los evangélicos, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Hay mucha cizaña en medio del trigo, hermanos. ¿Qué significa eso? Jesús lo dijo, ¿verdad? Que van a crecer juntos la cizaña y el trigo, y se parecen mucho. Obviamente que a la hora de la cosecha, el agricultor discierne qué es el trigo y qué es la cizaña. La cizaña representan los hijos del maligno que están metidos en las iglesias, en el pueblo del Señor. Por eso estamos tratando estos tres temas, porque no podemos dar por sentado que toda la gente que está en una iglesia cristiana evangélica es cristiano en automático. No, necesita volver a nacer. Así venga de cuna cristiana, así uno pueda tener, como en mi caso, ¿verdad?, ya 40 años conociendo el Evangelio, pues qué bueno, ¿verdad? Pero el punto importante es: ¿y ya naciste de nuevo? No importa cuántos años tengas en el Evangelio. ¿Ya has nacido de nuevo? Ok, entonces, la semana pasada vamos a Mateo 5:20. Lo que creo, hermanos, que es el corazón del sermón del monte, ¿verdad? Mateo 5:20, que viene a ser la clave de lo que Jesús está hablando en todos estos capítulos. Mateo 5:20, dijo Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo creo que este es el pasaje central, y en el cual pues Jesús está diciendo: a ver, si su justicia no viene de Dios, se van a parecer a los fariseos y a los escribas, que eran la gente más religiosa, pero no eran salvos. Y Jesús lo dijo aquí: no por el hecho de ser judío o de saber la ley, de interpretarla, eso te hace salvo, no. Si tu justicia, tu carácter, ¿verdad?, es algo que ya Dios ha transformado y te ha dado la justicia de Cristo, no entrarás al reino de los cielos, punto, ¿verdad? Entonces, en base a este texto es que Jesús da tres bosquejos. La semana pasada vimos metáforas. Número 1, las dos puertas, ¿recuerdan? Que vimos ahí en Mateo capítulo 7, en donde él hablaba de la puerta estrecha y de la puerta amplia y espaciosa. La puerta estrecha tiene un camino estrecho, tiene un destino, y pocos son los que se salvan. La puerta ancha, ¿verdad?, es amplia, hay un camino amplio, que es el camino del mundo y del pecado, y tiene también un destino, que es el infierno, el fuego eterno, y en este caso, muchos son los que andan por él. Bueno, hoy vamos a ver otro ejemplo de los dos árboles, o dos metáforas. Los dos árboles que muestran la verdadera fe en Cristo. Quien tiene esa verdadera fe en Cristo, su vida va a producir fruto para la gloria de Dios. Ahora, aquí vamos a ver entonces una diferencia. Un cristianismo falso, que lo hay, mis hermanos, eso tenemos que entenderlo,
Ajá. Y un cristianismo auténtico y verdadero, que es el que proviene de Dios. Ese cristianismo falso, también hablaré cuando me toque dentro de 2 semanas compartir este mensaje. Vamos a entrar ya en más detalle, ¿verdad? Porque el cristianismo falso no va a pasar las pruebas que Jesús va a poner a continuación, punto. Podrá ser un cristianismo muy religioso, muy extremista, muy de emociones o muy intelectual, pero si no está la obra del Espíritu Santo transformando esa vida, simple y sencillamente está uno en un cristianismo falsificado, un falso evangelio. Pablo dijo en 2 Corintios 11 que hay otro evangelio que ha inventado el hombre y Satanás. No que Dios haya dado otro evangelio, no. Dios ha dado solamente un evangelio, un medio que es Cristo Jesús y un Espíritu Santo. Pero el enemigo da otra alternativa para engañar, para desviar. Entonces, el buen fruto procede de un buen árbol. Qué lógica tan sencilla, pero tan poderosa, ¿no? El buen fruto es porque procede de un buen árbol. Y el mal fruto es porque procede de un mal árbol. Entonces, así es la vida. Entonces, en primer lugar, la verdadera justicia tiene que ser sometida a prueba. Vienen pruebas, vienen tentaciones, vienen situaciones, para que se evidencie realmente lo que hay en nuestra vida. Si somos o no somos, ¿verdad? Si somos o no somos realmente de Cristo Jesús. Ok, en segundo lugar, mi decisión por Cristo, y aquí le va manera de pregunta, mi decisión por Cristo, ¿cambió mi vida? ¿La está cambiando? ¿O sigo igual? ¿O en algunos casos hasta como que metió reversa? ¿No? 2 Corintios 13:5, búsquele por favor, lo tratamos la semana pasada. Entonces, no estoy aquí haciendo que usted dude de su salvación, por favor. Si usted tiene la salvación en Cristo porque ya nació de nuevo, pues amén. Pero, ¿qué dice aquí 2 Corintios 13:5? Que el apóstol Pablo nos exhorta, ¿a qué, hermanos? Examinaos a vosotros mismos, que si estáis en la fe. No dice en la religión, inclusive tampoco dice en la iglesia, si estás en la fe de Cristo. Ajá. Hay una fe del diablo, recuerde Santiago 2, en donde dice Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan. En cambio, la fe viva es el creyente cree en Dios y obedece. Esa es la gran diferencia. Los demonios, Satanás, saben que existe Dios, pero tiemblan, no pasan de ahí. Decir qué barbaridad, si existe un Dios, pues, ¿qué? Así es que la fe en Cristo tiene que dar fruto y evidencia. Entonces Pablo dice, probaos a vosotros mismos, y es lo que estoy haciendo estos 3 domingos, mis hermanos, que nos probemos todos, comenzando desde el que está en el púlpito, ¿verdad? Probarnos a nosotros mismos. Dice, o conocéis a vosotros que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, o sea, a menos que no le hayas entregado tu vida para que Él sea el Señor y Salvador. Entonces, mi decisión por Cristo ha cambiado mi vida. Déjeme preguntarle, ¿qué clases de frutos se están manifestando en nuestra vida? Vamos rapidito, Gálatas 5. Y aquí ya hacemos esta comparación para no ser tan generalizados, ¿verdad? Gálatas 5, del 19 al 23, aquí muestra 2 clases de frutos. ¿Sí? Los malos frutos, la Biblia le llama frutos de la carne, obras de la carne, y el fruto del Espíritu. Ya lo encontró, Gálatas 5, 19, entonces que el Espíritu Santo nos ilumina a través de su palabra, y dice así, Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, aquí está el mal fruto, o el fruto podrido. También podemos llamarle aquí obras de la carne. ¿De cuál carne? De la naturaleza antigua que todos tenemos, hasta que Cristo viene y es crucificado y pierde su poder, pero no se sale, sigue ahí batallando, ¿verdad? Entonces dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, o sea, impureza, lascivia, o sea, sensualidad o desenfreno, esa es la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahí entraría también pornografía, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. ¿Así o más claro? Está claro, ¿verdad? Ok, ahora vamos con la comparación. Pero, ¿verdad? Verso 22, más el fruto ¿de quién? No de usted, ni de nuestros esfuerzos, el fruto del Espíritu, porque esto es algo que viene del cielo, esto es algo que viene de Dios, esto no es algo que viene ni de la psicología, ni de la filosofía, ni de la educación, ni de la cultura, no, esto viene solamente del Espíritu Santo de Dios, no es por voluntad de la carne, que uno diga, es que me tengo que comportar así, no, si tú tienes al Espíritu Santo, Él va a producir este fruto. Aquí está la evidencia entonces de qué tipo de fruto se está produciendo en mi vida. Entonces comienza el fruto del Espíritu Santo es que amor, ahí comienza, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. A ver, hasta ahí, antes de continuar, hágale una evaluación. ¿Cómo está su carácter en lo personal? Su forma de pensar, ¿está reflejando esto? ¿O todo el tiempo está en miedo, en incertidumbre, en una angustia, en una ansiedad, en una esclavitud a tal o cual cosa? ¿Ve cuál es la fuente para tener una vida distinta? Verso 23, mansedumbre, o sea, un carácter humilde, templanza, es decir, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, ahí está, los que son de Cristo, que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que es lo que acabamos de ver en el verso 19. Así es que, verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es que, ¿qué clase de frutos se están manifestando en nuestra vida? Ok, en tercer lugar, regresamos a Mateo 7, Jesús nos previene, ¿sí? Y advierte. ¿Y qué nos dice Jesús? Guardaos de los falsos profetas. O sea, cuídense, en otras palabras, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. O sea, vigilen. Esto si es algo que nos corresponde, en un sentido, hacerlo. O sea, abre bien tus ojos espirituales. No solamente por lo que escuchas, porque hay palabras muy dulces. O inclusive puedes ver ciertas señales que no son de Dios. Entonces vigila, y ahorita vamos a ver cómo le hacemos para no ser engañados, porque todos estamos expuestos al engaño, y más con las redes sociales, y más con miles de predicaciones que hay, que uno dice, mire, puede haber un excelente orador y ser el mismo diablo y usar la Biblia, y así engañarse multitudes de personas. Y no digo nombres porque quizás ustedes ya los conocen, algunos de estos famosos, ¿verdad? Influencers cristianos, entre comillas, pero no, hermanos. Guardaos de los falsos profetas que vienen. Entonces, no, usted no tiene ni que llamarlos, ellos vienen, ellos se acercan. Satanás busca la manera de hacer contacto con nosotros. Dice que vienen a vosotros, o sea, al pueblo de Dios, con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. O sea, su naturaleza no cambia, es una naturaleza corrupta, demoníaca. Su apariencia sí cambia, parece oveja, ¿verdad? Hasta se ve por ahí. Pues sí, mire, sí, también emite los mismos sonidos que las ovejitas. ¿Y qué? Ya por eso, tú tienes que ver bien que no tenga esa antigua naturaleza. Entonces tenemos que ser vigilantes. ¿Por qué? Vamos a algunos textos, hermanos, rapidito. Segunda de Pedro 2:14, porque los falsos maestros o falsos predicadores o falsos profetas, como le queramos llamar, ellos seducen. Seducir, como Satanás sedujo a la mujer, a Eva. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pedro aquí está hablando precisamente de, sobre todo en los últimos tiempos, el tipo de personas que se acercarán. Según de Pedro 2:14 dice aquí que tienen los ojos llenos de adulterio. Está hablando de los falsos creyentes, o falsos líderes. No se sacian de pecar. Seducen, aquí está, seducen ¿a quiénes? A las almas inconstantes. Entonces, por eso esos creyentes, ¿quiénes son los primeros que normalmente se van confundidos? Los creyentes inconstantes. Creyentes, tendré que poner yo entre comillas. ¿Por qué son inconstantes? Porque no leen la Biblia con constancia. Son irregulares.
¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia en su tiempo personal? Algunos dirán, fue hace 8 días. ¿Te das cuenta? La inconstancia es un peligro para el creyente. Uno, pues ¿qué tiene? No, sí, tiene mucho que ver. Que la Biblia, la lectura, el estudio, la meditación, la reflexión, te va a dar solidez, discernimiento, para no dejarte desviar, engañar o seducir. Como dice aquí, seducen a las almas inconstantes. Y vuelvo a decir, hermano, si usted no es constante, usted se está exponiendo al engaño. Se lo estamos advirtiendo porque Jesús lo ha dicho. Uno dice, pero yo ya tengo 40 años en el Evangelio. ¿Sabe que muchos predicadores de añísimos eran bautistas? Y ahora están con un evangelio falso. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que fueron inconstantes. Quizás pudieron predicar y nada más leían la Biblia para predicar, pero no la leían para alimentarse, para nutrir su fe, para ser purificados y lavados por la palabra de Dios. Muchos hermanos, y qué bueno hermanos que escuchen mensajes, y yo les he compartido luego a algunos predicadores que creo que son de sana doctrina y los estemos escuchando, pero ellos no van a suplir la lectura bíblica. No, por favor. Son un apoyo esos buenos predicadores que Dios ha dado, gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Pero nada de eso tiene como propósito el suplir el que usted vaya a la palabra, se alimente, se nutra, discierna, se regocije y también el Espíritu le traiga convicción, ¿verdad? Así es que las almas inconstantes, verso 14, está hablando de esos falsos profetas, tienen el corazón, o sea, su vieja naturaleza ya está habituada ¿a qué? A la codicia. Codician muchas cosas. Codician dinero, codician gente del sexo opuesto o del mismo sexo, ¿verdad? Como Jim Jones, que fue un pastor por ahí en Estados Unidos que engañó casi a 1,000 personas, fueron a una de las islas de las Guyanas y ahí se suicidaron casi 1,000 personas. Este señor también, ¿verdad? Pseudo predicador o pseudo pastor, pues también tenía relaciones homosexuales. Era casado, tenía a su esposa, pero también tenía sus amorcitos por ahí, varoniles. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no han cambiado su naturaleza y son hijos de maldición. Aquí Pedro habla muy fuerte. Bueno, Jeremías 23:16, dice el profeta. Ahora, Jeremías habla mucho sobre esta situación. Jeremías fue rechazado por el pueblo del Señor, pero había mucho falso profeta. Como hoy les llaman profetas de azúcar, que solamente hablan de éxito, felicidad, milagros, sanidades y pero no confrontan con la verdad. Jeremías 23:16 dice aquí el Señor a través de este profeta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Subráyelo. Hoy hay cantidad, me llegan a mí luego podcasts o videos cortos de breves predicaciones que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Me dan ganas de volver, se los digo, realmente, no aguanto, no soporto. Comienzo inmediatamente a ver lo que está diciendo, no. Pero como soy masoquista, termino de escuchar el mensaje, la predicación. Es increíble, hermanos. Gente que dice, les voy a profetizar, ahora les voy a dar una visión que tuve esta noche. ¿Qué me importa tu visión? Dios nos llamó a escudriñar su palabra. Por eso usted debe tener una Biblia en lo personal en casa, para discernirla a usted, para que no sea engañado y para que sea edificado. Verso 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos que profetizaban. Así dice, hasta con un tonito de voz que tiene, así dice el Señor. ¿Qué Señor? Pero tienen multitudes, hermanos. Miles. Y muchos de estos, lo único que les interesa es que después de su mensaje le ponga manita arriba. O sea, ¿qué me importa? A mí lo que me interesa es, Señor, ¿te agradó el mensaje? ¿Fue bíblico? ¿Fue veraz? ¿Edificó a tu pueblo? ¿O no estoy esperando que me pongan clic y digan, sí, ay, qué bueno, y miles y cientos? ¿Qué me importa? Tiene que compartirse la verdad de Dios. Ahora, la mayoría de la gente hoy por hoy no quiere oír la verdad, prefiere escuchar lo que es agradable y adulador.
aunque sea falso y peligroso. Jeremías 14:14, ya que estamos ahí en Jeremías. La mayoría de la gente no quiere escuchar este tipo de mensajes. No quieren escuchar del pecado, no quieren hablar de la sangre de Cristo. Quieren decir, mi próximo milagro, ¿cuándo me lo va a dar Dios? A ver, Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de corazón os profetizan. Con su típica frase, el Señor me dijo que tú vas a ser millonario, que tú vas a tener ta. Bueno, en fin, esto es lo que está pasando en muchos púlpitos el día de hoy, tristemente. Número 4, la prueba del fruto. La prueba del fruto espiritual. El árbol malo da fruto malo. Así es. Hay falsos líderes cristianos, hay falsos profesantes en la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque su naturaleza interna no ha cambiado. Ese es el asunto. Segunda de Pedro 2:22, hermanos, hay multitud de personas hoy preparándose en institutos, en seminarios, según eso, disque bíblicos, ¿verdad? Y terminan sus 3, 4, 5 años de estudios disque bíblicos, pero nunca han tenido un cambio en su naturaleza. Por eso se gradúan, y no lo saben, se gradúan como falsos profetas. Ahora, Pedro dice aquí, en 2 de Pedro 2:22, que tarde que temprano, escúchelo bien, tarde que temprano, tanto esas personas como los profesantes, miembros que se dicen cristianos, pero que no son cristianos, les va a pasar lo que dice el versículo 22, 2 de Pedro 2:22, y dice así, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Y qué dice Proverbios? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Oh, qué fuerte, qué duro es esto. Tú dices que eres cristiano, pero tu estilo de vida hoy, ¿qué está mostrando? El perro vuelve a su vómito. Su naturaleza antigua, esa es su naturaleza. Y como dice aquí, la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Usted no verá a una oveja revolcándose en el lodo y feliz y contenta. Claro que no, porque tiene otra naturaleza. Entonces, ¿qué naturaleza tenemos? Si te regocijas en el pecado, en las maldades y tu vida, pues no hay ningún cambio. Si acaso un poquito de cambio por ahí, que ya vienes los domingos por acá, y eso es todo. Entonces, hermanos, seamos sinceros y honestos con nosotros mismos, con Dios, porque está de por medio el destino eterno. Entonces, Pedro dice, no son salvos. Pregunta, entonces, esos, por eso, y digo entre comillas, ¿eran creyentes? No. Nunca nacieron de nuevo. Pregunta, entonces, ¿perdieron la salvación? Fíjese bien la pregunta que le estoy haciendo. Esos miembros en las iglesias que estuvieron quizás algunos años, sirvieron en lo que sea, y se alejaron, y volvieron a su propia maldad. Pregunta, ¿perdieron la salvación? Fíjese bien la pregunta que le estoy haciendo. ¿Perdieron la salvación? Entonces, ¿qué? No, porque nunca la tuvieron. Exacto. No perdieron lo que no tenían. Así de sencillo. Porque hay esa doctrina medio equivocada. Es que perdieron su salvación. No la perdieron. Nunca la tuvieron. Tenían apariencia de piedad, ¿verdad? Pero nunca hubo la nueva naturaleza que da Cristo Jesús, la cual hace que amemos la santidad de Dios y aborrezcamos el egoísmo y el pecado. Ahora, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, tengo que observar, tengo que discernir que su carácter, su conducta, sus actitudes, qué está enseñando, porque están en las iglesias. Están en las iglesias. Llevan vidas morales y rectas de apariencia, porque puede haber una moralidad externa, decir, sí es una persona muy respetuosa, ve sus modales, cómo habla, cómo saluda, pero, o sea, el punto es aquí Juan el Bautista, haced pues que frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, de veras te has arrepentido. ¿Por qué no hay frutos dignos? Porque no nos hemos arrepentido, hermanos. Y otra vez se le digo con todo amor y respeto al pueblo evangélico. Solamente Dios sabe quiénes sí nos hemos convertido a Cristo.
¿Y quién fue de apariencia nada más? No sé, hermanos, eso solamente Dios. Pero también Jesús nos dice, habrá frutos, ¿eh? Entonces sí, Dios lo conoce, pero también por sus frutos los conoceréis. Vamos con el primer fruto. Ok, ya lo leímos hace ratito. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ok, ahí está. Número 1, es decir, habrá un cambio en su carácter. Estamos hablando ya de algo interno, que se reflejará en una conducta externa. Pero primero es lo interno, el fruto del Espíritu. O sea, número 1, un cambio en tu carácter, el cual va a ser semejante al carácter de Cristo. Porque el fruto del Espíritu es el fruto de Cristo. 2, otro fruto que busca Cristo, según Romanos 6, 22, aquí está, es una vida, según Romanos 6, 22, una vida de, léalo por favor, y deme la respuesta. Romanos 6, 22, segundo fruto, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Ahí está, y como fin, la vida eterna. Entonces, ¿cuál sería el segundo fruto? Una vida santa, una vida limpia, una vida pura como la de Cristo. No perfectos, hermanos, no existe el cristiano perfecto, ¿eh? Pero sí el cristiano maduro, sí el cristiano que va creciendo, sí el cristiano que cuando tropieza y cae y está luchando con el pecado, bueno, el Espíritu Santo viene y le redarguye, le convence, no lo aplasta, le redarguye para decirle, mira, caíste, esto no es ya de parte tuya, ven, ponte a cuentas con el Padre. O sea, el Espíritu Santo siempre que nos convence es para que regresemos al Padre y nos arrepintamos, confesemos y Dios nos da su perdón, amén. El diablo, en cambio, cuando pecamos y nos caemos, él viene y lo que hace es acusarnos, que es muy diferente. Dios dice, qué barbaridad, mira tu vida, no sirves para nada, eres todo un hipócrita, ya no tienes remedio, aléjate de Dios. Esa es la voz de Satanás. Pero cuando un creyente llega a pecar, el Espíritu Santo siempre busca que seamos levantados y restaurados, amén. Entonces, es una vida santa. Ok, número 3, Romanos 1:13. Romanos 1:13, Pablo habla aquí de otro fruto, ¿verdad? Romanos 1:13 dice aquí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros, ¿qué? Algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces, número 3, ¿qué fruto busca Cristo? Bueno, un carácter, que es el carácter de Cristo, del Espíritu Santo. 2, Cristo busca un fruto que es una vida santa. 3, Cristo busca un fruto que son almas nuevas para Cristo. Pablo era el apóstol a los gentiles. Él condujo cantidad de gente que solamente Dios sabe cuántos gentiles condujo Pablo a Cristo. Había fruto. Les dice, hermanos, cuando vaya yo con ustedes y esté en Roma, yo también voy a buscar fruto, o sea, almas nuevas que se conviertan así. Amén, vamos hasta ahí. Entonces, número 3, almas nuevas para Cristo. Número 4, en penúltimo lugar, Filipenses 4:15. Ahora Pablo habla desde la cárcel. Les está hablando a estos cristianos en la iglesia de Filipos. Y en Filipenses 4, del 15 al 17, 15, Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está hablando aquí de una ayuda material, no solamente espiritual. Verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Aquí está, fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, en cuarto lugar, ¿qué frutos busca Cristo? Generosidad. Dar, que demos para la obra de Dios, mis hermanos. Aquí Pablo está diciendo, hermanos, pues no es que yo les esté pidiendo, Lo que pasa es que el que yo les exponga mis necesidades estando aquí en prisión, es para que ustedes al dar, den evidencia de que hay un fruto de generosidad. Porque Dios es un Dios generoso, amén. Él no es mezquino. Él es un Dios bondadoso, dadivoso, porque hay un gozo en dar.
Entonces, el creyente que refleja ese carácter de Dios también va a ser un creyente generoso. Si usted no es generoso, pregúntese por qué. No es lo natural en un creyente que el creyente siempre esté agarrado y aferrado a lo material, y que sea mezquino y que le duela dar. No, no, hermanos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí está el fruto. Punto. Y número 5, Hebreos 13:15. Pablo habla de, bueno, el escritor a los hebreos, que yo creo que es Pablo, pero bueno, Hebreos 13:15, dice que el escritor, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto, aquí está, fruto de labios que confiesan su nombre. Si usted es creyente, le voy a decir algo, dos cosas. Usted debiese de estar alabando a Dios aquí, cuando nos congregamos el día del Señor. Alabe a Dios. Tenemos cantos variados, ¿verdad? De diferentes épocas. Tenemos los preciosos himnos. Alabemos a Dios. Cantemos. Exaltemos el nombre del Señor. Pero aquí no está toda la alabanza. Mañana que usted regrese a su casa, a su trabajo, a su escuela, a su ocupación y el resto de la semana, alabe a Dios. Yo sé que es difícil, hermanos, porque a veces nos tocan semanas bien pesadas, la verdad, por diversas situaciones, semanas bien pesadas, que uno dice, auxilio, ¿verdad? Socorro, como que ya está uno entrando a la gran tribulación, pero todavía no. Aprendamos a alabar a Dios, Señor. ¿Por qué te alabo? Porque tú sigues a pesar, Señor, de este problema, de esta adversidad, de esta situación tan dolorosa, tú sigues siendo Dios soberano y tú sigues estando en control de todas las cosas. Aunque ahorita, Señor, yo no vea la salida, pero tú sí tienes una salida. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Bueno, purificarnos y también que entendamos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo que pasa es que a veces, vamos, solamente miramos a nuestro alrededor, pero Dios nos dice: hey, aquí estoy. ¿Por qué no clamas a mí? ¿Por qué no clamas a mí? Te quejas. Deja de quejarte o expone tu queja, está bien, expónmela. Pero yo encuentro siempre eso en los salmos, mis hermanos, me asombro y me maravillo. David, por ejemplo, le exponía al Señor, ya ve ¿qué no pasó David? ¿Qué problemas no enfrentó David? Bueno, y en sus salmos, en cada salmo que él escribe, le expone al Señor su problema, su dificultad, lo que le está quejando, lo que le está preocupando, pero en medio o al final dice: pero tú, Señor, eres misericordioso. Vaya, ¿cómo termina la vida? Así debiese ser: Señor, tengo este problema, hay esta situación, me pone de mal humor, lo que sea, pero Señor, confío en tu misericordia y espero en ti. Amén. Bueno, entonces ese es el fruto de alabanza de labios al Señor. Confesamos a Dios como el Rey exaltado, el soberano. Y finalmente, dice Jesús, ahí en Mateo 7:19, Jesús nos advierte de todo árbol malo que no lleva buen fruto, habrá consecuencias. ¿Cuáles? Mateo 7:19, ¿qué? Todo árbol, todo, sin excepción, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Concluye este pasaje. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo en Juan 15: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:4, anótelo, memorícelo, vívalo. Aquí está la clave del fruto: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanezca en comunión con Cristo a lo largo del día, a lo largo de la semana. Permanezca en su palabra, permanezca en oración. Y si cayó, confiéselo y levántese, y el Padre le restaura y continúa en la victoria en el Señor. Así es, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos das, Señor, este mensaje para que podamos examinarnos
a nosotros mismos delante de ti. Y tener a ciencia cierta, Señor, si somos ahora como el buen árbol o como el mal árbol, Señor. Por sus frutos, tú dices, por los frutos seremos conocidos. Señor, es nuestro anhelo producir buenos frutos. Y hemos entendido que la única forma es venir a ti, Cristo, entregarte nuestra vida al 100%, arrepentirnos de nuestros pecados, y al estar en comunión contigo, Señor, tú irás dando evidencia de esa nueva naturaleza que has plantado en nosotros. Habrá frutos buenos, Padre. Habrá frutos buenos, porque estos proceden de ti. Y Señor, antes de concluir, yo quisiera animarle a usted o invitarle a ti, joven, o usted adulto, que no tiene la certeza de haber nacido de nuevo, que no tiene la certeza de haberse arrepentido de sus pecados y de venir a Cristo. No sé cuánto tiempo tenga en el Evangelio. El punto es que sea una realidad para usted Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, de no estar produciendo buenos frutos. Ahora entiendo, Señor, te necesito. Cristo, toma el control de mi vida. Creo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarme, perdonarme y hacerme tu hijo, tu hija. Hoy quiero, Señor, ser tu discípulo o discípula. Quiero estar en tu camino. Dame esa salvación eterna, esa nueva naturaleza. Y ahora, Señor, que yo pueda experimentar este nuevo estilo de vida en Cristo, en ti, Señor. Que haya evidencias de tu presencia y de tu poder en mi vida. Aquí estoy, Señor, recibe mi vida. Me convierto, quiero ser un discípulo tuyo. Y gracias, Padre, porque escuchas esta oración. Me consagro y pongo mi vida en tus manos. Gracias por tu respuesta en el nombre de Cristo Jesús. Amén.